Celebramos hoy en la Iglesia, queridos hermanos, esta preciosa fiesta que nos anima a dar gracias a Dios por el don del sacerdocio católico en la Iglesia y el servicio en la caridad que supone la predicación de la palabra, la celebración fructuosa de los sacramentos y el congregar al rebaño, a la grey, al pueblo de Dios en la unidad. Tantas cosas se han dicho de este hombre extraordinario, tantas cosas que hemos escuchado y que sabemos de él, y el peligro siempre es todos los años repetir lo mismo y dándole un poco vueltas, pensando obviamente en mi propia vida. Uno de los aspectos que a mí más me llama la atención este año, y de hecho estaba leyendo ayer y esta mañana una de las homilías, uno de los sermones suyos sobre algo que a mí me parece que es tremendamente actual, y es este aspecto o este tema de lo que trata una de sus o varias de sus homilías. De hecho hoy en día ya están todas unidas sobre ese mismo tema, esas prédicas suyas, es la conversión que se retrasa. Es decir, estoy repitiendo las palabras de él, es decir, yo sé que estoy mal, yo sé que necesito ayuda, sé que estoy llamado a la santidad, pero ya lo haré. Y lo voy dejando, y lo voy dejando, y lo voy dejando. Y ahora cuando venga el próximo Adviento, bueno, pues ya cuando venga la Cuaresma, y pasa un año, y pasa otro año, y nunca se hace. Él comienza uno de sus sermones recordándonos lo que todos sabemos, pero quizá no le damos la suficiente importancia. Dice, no tenemos la culpa, pero es la realidad que fuimos concebidos en pecado o con pecado original, que es una terrible desgracia. La palabra desgracia que viene de la falta de gracia, que es lo que produce el pecado, en este caso pues de Adán y Eva. Esa herida profunda con la que ya venimos a este mundo y cuyas consecuencias permanecen, que llamamos la concupiscencia, pecado que se nos borra o se nos perdona por el bautismo, pero cuya herida profunda continuamente nos está inclinando al pecado. Dice, no solo hemos sido concebidos en pecado, es que somos de hecho pecadores y hemos pecado mucho y hemos hecho muchas cosas malas. Dice, y eso es mucha más grande desgracia, dice él, que haber sido concebidos en pecado. Pero ya la desgracia de todas las desgracias no es haber vivido pecando, sino morir en pecado. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué importancia tiene? ¿Con qué seriedad me tomo estas cosas? ¿Con qué frecuencia lo pienso? Es parte de mi oración. Pero además, no digamos ya los que tenemos cura de almas por el sacramento del orden, es que somos responsables de la suerte de los demás. Lo que voy a decir ahora no es del cura de Ars, porque es del Papa Pío XII, que vino bastante después que el cura de Ars. El Papa Pío XII dice en la encíclica Mystici Corporis que misterio insondable, son palabras más o menos textuales, es que la salvación y la santificación de unas personas dependa de la santidad o de la conversión de otras. Que yo, sacerdote, soy responsable de la santidad y conversión y salvación del alma de ustedes. No digamos un párroco en una parroquia, un superior en una comunidad, un marido respecto de su mujer y viceversa, unos padres respecto de sus hijos, esas relaciones obvias, y todos somos responsables de la suerte de todos. Así como hay gente que es responsable, aunque la culpa última sea mía sola, de que yo no sea más santo, yo soy responsable de la falta de santidad y de la falta de conversión de otros. Y él le da una importancia grandísima a esto, porque dice que cuanto más se va dejando esa decisión que yo sé que tengo que tomar,
llega un momento en que ya ni me importa. La vida es así, yo no voy a cambiar, no soy mala persona, hay gente mucho peor que yo, y en ese estado de mediocridad, de flojera espiritual, de incapacidad para dar un paso adelante, ahí me planto y ahí sigo hasta que venga la muerte. Hay personas que son mucho más osadas. Primero se inventan una teología falsa y al final Dios perdona a todo el mundo. Hombre, el infierno existirá porque lo dice la Iglesia, pero seguro que está vacío. Cosas de las que no tenemos ni la menor idea. Pero no es desde luego lo que dice la Iglesia y lo que enseñan los santos. Entonces, ¿hasta qué punto me doy cuenta de lo horrible que es vivir sabiendo algo, pero en el fondo no teniendo la menor intención de hacerlo? Sé que tengo que tomar unas decisiones importantes en mi vida, sé que tengo que hacer unos cambios en mi vida. Cuanto más tardo en hacer ese cambio, creo que la metáfora de la cocina es muy buena. Si alguna vez ustedes cocinan y han cocinado y a los pocos minutos lavan la olla, es facilísimo limpiarla. Ahora, una olla ennegrecida, que siempre se ha usado ennegrecida, y nadie la limpia, y un día nos decidimos a ver si la limpiamos y le quitamos toda la costra, o no sé cómo dicen ustedes, todo el hollín, toda esa negrura que tiene del fuego y del no limpiarla, de la suciedad de años, pues claro que cuesta mucho más. Y cuanto más cuesta, más probable es que no lo vayamos haciendo. Cuando nosotros cometemos un pecado grave, y como bien decía el gran José Rivera, todo pecado es grave, sea venial o mortal, todo pecado es grave. Cuanto más nos damos cuenta de esto, cuando yo cometo un pecado muy grave, me siento muy mal. Pero cuando no hago nada y lo sigo haciendo, y además veo que a mi alrededor más o menos la gente sigue haciendo lo mismo, pues al final ya me da igual. Me he acostumbrado a vivir en esta suciedad, en este horror, en este infierno en vida que es mi vida, porque no quiero cambiar, independientemente de la gravedad concreta en la que yo me pueda encontrar. Pero es esta convicción de que a mí que no me toque nadie, que nadie se meta en mi vida, porque yo voy a ser así, quiero ser así y déjame tranquilo. Pero, Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo soy responsable de la suerte de mi hermano. Yo cuando me muera no voy a tener un juicio personal yo solito de mis cosas. No, a mí me van a preguntar por los nombres concretos de muchas otras. Como un párroco se siente, el ejemplo de hoy, responsable de cada alma. Es responsable de cada persona que pasa, pues las personas que le haya encomendado Jesucristo por el mandato que ha recibido de su obispo, como una superiora en una comunidad, como unos padres con sus hijos. Que nos demos cuenta de la gravedad, primero de nuestra propia conversión y luego la tremenda responsabilidad que tenemos de la salvación y la santificación de los hombres nuestros hermanos. ¿Cómo puedo yo pasar con indiferencia todo ese déficit de oración, todo ese déficit de cruz, todo ese déficit de penitencia, de amor a Jesucristo, de deseos de santidad concreta y de ponerlo en práctica? Es importantísimo darnos cuenta de esto porque nosotros, que aún estamos vivos, todavía estamos a tiempo. Esta mañana cuando me he levantado, la primera noticia: oye, ha muerto la hermana del padre fulana de tal. Contestación mía: ¿estaba enferma? No, ha sido de repente. Yo conocía a esa muchacha, una muchacha que es mayor que yo, tendrá nietos. Y así, pero ella sabía a qué edad se iba a morir. No. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando la persona muere? Era tan bueno. Oiga, ¿usted qué sabe? De repente hacemos una serie de panegíricos falsos
para quedar bien y tranquilizarnos nosotros, pero esa no es la realidad. Entonces, lo que está claro es que los santos producen mucho fruto y que la gente mediocre produce muy poco fruto o ninguno. Y podemos estar repitiendo los mismos ritos, predicando los mismos evangelios. Para concluir, para mí una de las cosas más bonitas de este hombre es que, siendo un hombre muy pobre, muy sencillo, muy torpe, con muy pocas luces intelectuales, sin ningún título académico, que por pura misericordia lo ordenaron sacerdote. Bien recuerdan ustedes la anécdota, cuando por fin consiguen que lo ordenen sacerdote, le dice su obispo: vas a ir de párroco al pueblo de Ars, allí no harás mucho daño. Es un sitio tan miserable, creo que se calcula que habría como unas 200 personas cuando él llegó al pueblo. Una de las cosas más admirables de él es el coraje que tuvo de ser diferente a los sacerdotes de su tiempo, de su diócesis. Él iba a las reuniones, pues serían como llaman aquí, de foranía o lo que sea, y él recuerda cómo los sacerdotes se quejaban de que la gente no venía a misa, de que no se confesaban, de que muy poca gente se casaba por la iglesia. Eran tiempos muy difíciles, en aquellos años había mucho pecado, mucha inmoralidad, y él casi nunca hablaba en las reuniones. Esto que voy a decir ahora lo cita el Papa Juan XXIII en su encíclica sobre el sacerdocio. Y dice él: habréis predicado, habréis celebrado los sacramentos, pero habéis hecho penitencia, os habéis dado latigazos, habéis usado el cilicio, habéis ayunado, habéis dormido en el suelo. Y termina diciendo: no tenéis, hasta que hagáis eso, no tenéis derecho a quejaros.